desde el versículo 28 hasta el 32. Una pequeña porción en este capítulo que venimos leyendo desde hace algún tiempo. San Juan, capítulo 11, versículo 28 al 32. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron, diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Tras el diálogo de Jesús con Marta, en el que estuvimos deteniéndonos el domingo pasado, aquí llegamos a el encuentro con la otra hermana, con María. Volviendo para recordar un poco, para arrancar desde ahí, Marta, la hermana de Lázaro, estuvimos viendo eso el domingo pasado y habíamos subrayado la declaración de Jesús acerca de sí mismo. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esas palabras que le había dicho a Marta. Y también vimos la confesión de fe de Marta: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Y hoy nuestro punto principal va a estar en torno a la participación de María. Siempre para destacar la persona y obra de Jesucristo, ¿verdad? Habíamos leído en el versículo 20, cuando Jesús estaba cerca, en camino todavía, dice que Marta había salido a su encuentro, pero María se quedó en la casa. No está aquí escrito, detallado, por qué solo Marta se fue y María se quedó. Todo eso no dice acá. Podría ser algo simple, como que, bueno, no querían dejar la casa sola, había gente también todavía ahí a quien seguir atendiendo. Puede ser también, por ejemplo, que María estaba desanimada, ¿verdad? Puede ser también eso. Ya vamos a estar atendiendo esto. ¿Y por qué? Y porque como no sabemos, entonces vamos a tratar de ahondar, pero no responder así con nuestras suposiciones nomás, ¿verdad? Sino que vamos a tratar de escudriñar y ahondar en la Escritura, en los tesoros inagotables de la palabra de Dios. Que creo que nos va a ayudar detenernos aquí en estos detalles: que María se quedó en la casa, que su hermana Marta la llamó, y qué hizo María seguidamente cuando fue a encontrarse con el Señor. Podemos ver primeramente que en este caso, bueno, podría parecer un poco a la inversa de aquella ocasión en la que ustedes conocen, que
Jesús había ido a la casa de ellos también y Marta estaba afanada con muchas cosas, ¿se acuerdan? E incluso llegó a protestar ella porque le dice a Jesús, ¿por qué no le decía algo a mi hermana que me ayude? Porque yo nomás estoy aquí ocupada en las cosas y mi hermana no me ayuda, porque María se había quedado, dice la palabra, que se quedó sentada a los pies de Jesús escuchándole. Jesús hablaba y María se quedó ahí a los pies del maestro, escuchándole, y en aquella ocasión Marta parecía ser la más entusiasmada con la María, perdón, parecía ser la más entusiasmada con la presencia de Jesús, mientras que Marta estaba en otras ocupaciones, ¿verdad? Aquí parece que es al revés. Marta es la que sale corriendo a encontrarle al maestro y María se quedó en la casa. En nuestra vida, hermanos, en nuestras experiencias con el Señor, también hay tiempos de mayor entusiasmo, hay tiempos de pasión y de acción. Así como hay tiempos de menos entusiasmo, hay tiempos de melancolía, hay tiempos de cansancio, tiempos de debilidad. Y a veces somos los que animan a otros y otras veces somos los que necesitan ser animados. María se levantó deprisa y vino a Jesús solo después que Marta fue y la llamó. Pero ojalá fuésemos según nos toque a cada uno, o como Marta o como María. Vamos a ver por qué. Como Marta, porque transmitió el mensaje del Señor a su hermana, que posiblemente necesitaba escuchar exactamente eso que le dijo su hermana. El maestro está aquí y te llama. Animémonos, hermanos, y con valentía en el Espíritu Santo, a ser como Marta, portadores de esperanza, mensajeros de buenas nuevas, transmitiendo, comunicando el llamado del Señor a las almas, a los inconversos, pero no solamente a ellos, no solo a los inconversos, también a los creyentes, a nuestros hermanos. Por eso que les decía, no siempre los creyentes estamos igual de animados, no siempre estamos en la cima, así como cuando aquellos discípulos cercanos a Jesús, Jesús les llevó con ellos al monte de la transfiguración, ¿verdad? Y tan animados estuvieron ahí que Pedro le dijo a Jesús, qué bien que estamos acá. ¿Qué te parece si hacemos ya 3 enramadas? Una para vos, otra Moisés y otra para Elías. Porque ahí gusto y terella, ¿verdad? Estaban tan a gusto, tan animados. Y nosotros parece que hay tiempo que pasamos así también, ¿verdad? Tan animados. Le suele pasar a muchos, por ejemplo, en los campamentos, o en alguna reunión especial, en algún culto especial, ¿sí? Pero después bajamos al valle otra vez, y allí las cosas son más difíciles. A veces, o a menudo se puede decir también. La otra vez el hermano Pastor Víctor contó que a menudo es que uno se desanima. No es que siempre está igual de entusiasmado, siempre igual de animado. Y sí, los pastores, los misioneros, los hermanos que parecen ser más fuertes necesitan también palabras de ánimo. Necesita que se les transmita de parte del Señor una exhortación, ¿sí? Algo que les empuje, que les levante. O bien, y vamos a fijarnos un poco en María ahora,
¿sí? Estando en el lugar de María, escuchamos el mensaje, el llamado, aquel que nos dice: Jesús está aquí y te llama. Ojalá y tal como María se levantó deprisa y vino a Él, nosotros también nos levantemos para ir al encuentro con el Señor. A veces cuando suceden cosas en nuestra vida que nos golpean, que nos desaniman, a veces puede no ser algo, un evento precisamente, alguna conmoción. Puede ser la rutina. Puede ser la rutina que nos desgasta, nos cansa. Y suele pasar también que en lugar de ir a aquel de quien viene nuestro socorro, nos quedamos lejos, nos alejamos más, nos quedamos paralizados, ensimismados. Puede pasar eso, ¿sí? Entonces no tenemos más ganas. Les invito a mirar en Hebreos capítulo 12, versículo 3 y también el versículo 4. Hebreos capítulo 12. Versículos 3 y 4. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Estamos ahí en Hebreos y en el mismo capítulo, los versículos 12 y 13 también vamos a leer. Y dice: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿Se acuerdan cuando estaba cerca la hora de la crucifixión de nuestro Señor? Cerca la hora de su muerte. Jesús le dijo a Pedro estas palabras que leemos en Lucas capítulo 22. Lucas 22, en los versículos 31 y 32, dice que Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Acuérdense, hermanos, que Jesús oró al Padre. Dice eso en Juan 17, versículo 20. Que Él no solamente oró por ellos, por sus discípulos, sino también oró, y ahí nos alcanza a todos nosotros. El versículo dice que Jesús le dijo al Padre: no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Vamos a volver a Hebreos. Dice también en Hebreos capítulo 7, en el versículo 25. Dice de Jesús: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Quizás hoy alguien que oye
puede estar desanimado, desanimada, desalentado, deprimido. Y si no es hoy, en algún momento de nuestra vida nos sucede. Nos desanimamos, nos desalentamos. ¿Cuántas veces sucede? Sucede con nosotros, sucede con nuestros hermanos. Hermanos, para esos momentos, recordemos esto que sucedió aquí con María especialmente. Y voy a agregar algunos detalles, la observación sobre algunos detalles que están acá, para que nos levante esa palabra de alguien, esa palabra del Señor que alguien nos transmite o que está aquí, porque recordamos, porque aprendemos aquí en este pasaje esas palabras de Jesús que nos llama, esas palabras de alguien que nos transmite que Jesús está aquí y te llama, así como Marta le dijo a su hermana. A veces esas circunstancias mismas, esas circunstancias difíciles, dolorosas, momentos quebrantosos de tormenta, de tempestad, son el medio en el que podemos oír su voz, prestarle más atención. El mundo, el mundo entero que está bajo el maligno, dice la palabra de Dios, nos invita a otros recursos, a acudir a otros recursos en esos momentos de conmoción, en esos momentos de dolor, en esos momentos de aflicción, esos momentos de desánimo. ¿Cuántos recursos hay a los que a veces el hombre acude porque no le conoce al Señor, porque se olvida en donde nosotros encontramos el socorro, y se nos invita a distraernos, a farrear, de mil formas, con tal de alejarnos de aquel que es el Dios fuerte, el Dios poderoso. Hay formas y formas. Lugares en donde falsamente el mundo ofrece salida, ofrece aquello que nosotros sabemos que solamente podemos encontrar en el Señor. Solamente Él es nuestra fuente de verdadero consuelo y de esperanza. A Él tenemos que ir, así como María, porque Él puede escuchar nuestra queja, nuestro dolor, y Él es poderoso para socorrernos. Dice en el versículo 32, ahí quiero subrayar un poco y observar, dice que María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Creo que ustedes se dan cuenta que sus palabras son prácticamente las mismas que había dicho Marta en el versículo 21. Primero Marta le dice eso y ahora le dice María. No obstante, hay algo más aquí que es en lo que quiero llamar la atención de ustedes. Dice que María se postró a sus pies. Esa es la diferencia entre una hermana y en lo que hizo la primera de las hermanas y ahora lo que hace María. María dice que se postró a sus pies. Y es una lección hermosa, hermanos. Una enseñanza que nos deja esta actitud de María. Se postró a los pies de Jesús. Ese era un lugar conocido. Una actitud, podemos decir también, que María ya había conocido. En Lucas capítulo 10
versículos 38 y 39. Les invito a mirar ahí, hermanos. Yo mencioné algo de ese pasaje ya hace un rato, pero quiero leer con ustedes Lucas capítulo 10. ...38 y 39... Dice: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, este es Jesús, ¿verdad? Y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. En Juan también, vamos a salir de ahí, volvemos a Juan. Nosotros estamos leyendo en el capítulo 11, ahora vamos a fijarnos por un momento en algo que tenemos en el capítulo 12. Los versículos 1 al 3 dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. María ungió los pies de Jesús. María de Betania conocía ese lugar, a los pies de Jesús, el Cristo. Y por eso es que en su profunda aflicción, cuando llegó ese momento de prueba, ese momento tan doloroso en su vida, dice que cuando ella llegó junto a él, al verlo, ¿qué hizo? Se postró a sus pies. Yo quiero proponerles unas preguntas, hermano, pero no como si yo les estuviese haciendo, sino como si fuera que cada uno se pregunte a sí mismo. Porque yo no tengo el atrevimiento, hermanos. Pero si cada uno de nosotros podemos hacernos, cada uno a sí mismo, una introspección, ¿verdad? Un examen, cada uno a sí mismo. ¿Conoces ese lugar así como María? El lugar, digo yo, tomando como solemos cantar ese coro que dice, no hay lugar más alto, ¿verdad?, que estar a tus pies, ¿sí? No hay un lugar más sublime que estar a los pies de Cristo. Acostumbramos nosotros, así como acostumbraba María, a ir ahí a ese lugar a escucharle. Si tu respuesta es que sí, lo más probable es que también en tus horas de aflicción, de angustia, sepas y recuerdes que ahí, ese es el lugar donde se halla la fortaleza, el lugar donde se recibe consuelo, el lugar de refugio, de sabiduría, el lugar para recibir enseñanza, orientación, el lugar de descanso, el lugar de esperanza. El salmista en el Salmo 121 dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? Y la respuesta que le inspira el Espíritu es: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Mi socorro no viene de algún lugar de vanidad, de los montes, donde
los ídolos tenían sus santuarios y los idólatras acudían a esos montes. Pero mi socorro viene del monte de Jehová. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Dice, le preguntó Pedro, ¿sí? ¿Se acuerdan? Cuando la gente empezó a irse, empezó a molestarse por las cosas que decía el Señor, cosas muy duras, dice decía, ¿verdad? Y Jesús les dijo, y bueno, ¿y ustedes se van a ir también? Y Jesús le dijo, Señor, ¿a quién vamos a ir? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Hermanos, recordemos nosotros, para que esto sea posible, es vital, es importante que nosotros tengamos el hábito, hermanos. Que nosotros estemos habituados, que tengamos la costumbre, esa costumbre que tenía Marta. Por eso yo les mostré, no digo yo, sino que solamente les muestro lo que dice la palabra del Señor. María estaba acostumbrada. María estaba acostumbrada a ponerse a los pies del Señor. Ella había aprendido eso que Jesús le dijo a Marta. María escogió lo más importante. Una sola cosa es necesaria, Marta. Porque Marta estaba afanada y turbada. Marta era la mujer hacendosa, ¿sí? La mujer que administra su hogar y hace todas esas cosas que hacen falta. Si hay que mantener, y si se mantiene brillante la casa, es gracias a Marta. Qué lindo trabajo hacen las Martas, ¿verdad? Y si ella no hace, nadie hace a lo mejor, ¿verdad? A lo mejor todos los otros pasan ahí, ven las cosas sucias y nadie es capaz de agarrar una escoba y pasa eso, ¿verdad? Que pasa eso, ¿verdad? O mandará a Marta, tiene que venir solamente Marta, porque si Marta no hace nadie, ¿verdad? Y Marta hacía eso. Y el Señor le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una es necesaria. No quiere decir eso que no hay que limpiar la casa o que no hay que preparar la comida. Hay que hacer, ¿sí? Pero no pasa nada comparativamente. Si hoy no se barre el patio o no se repasa el piso, o incluso si no preparaste una comida sustanciosa, así muy elaborada, ¿verdad? Y por ese día a lo mejor haces algo más simple o dejas eso para mañana. Pero sí pasa si vos postergás ese día aquello que es verdaderamente necesario, lo más necesario. Y lo verdaderamente necesario era aquello que María había aprendido a escoger. Por eso Jesús le dice, Marta, Marta, una sola cosa es necesaria. Una sola cosa es verdaderamente necesaria. Una sola cosa es verdaderamente importante en cuanto a ser impostergable. Esto es lo que no tenés que dejar de hacer, Marta. Venir a los pies del Señor y escucharle, aprender de Él, recibir de Él lo que Él tiene para vos. ¿De qué sirve que todas las cosas hagas, verdad? Lastimosamente, hermanos, en nuestra vida, yo no quiero yo muchas veces digo cosas y parece que a mí nomás luego me está diciendo,
Y bueno, si es a vos, está bien, ponete contento, ponete contenta, ¿verdad? Yo no estoy queriendo, hasta tengo miedo muchas veces de decir las cosas, pero resulta que muchas veces nosotros postergamos lo más importante porque tenemos que hacer las cosas menos importantes, que nosotros creemos que son más importantes, ¿verdad? Bueno, pero si yo no hago la comida, ¿quién va a hacer? Si yo no barro, ¿quién va a barrer? Y por eso no te acercaste al Señor, ¿verdad? No, porque no tengo tiempo. Vos no sabés, yo no tengo tiempo. Yo tengo que irme a mi trabajo. Y sí, todo eso vale, es importante. Pero a lo mejor estás dejando lo que es verdaderamente necesario y lo más importante. Nos pasa incluso con venir a hacer eso que dice ahí en Hebreos que no tenemos que hacer, ¿verdad? Que es dejar de congregarnos. ¿Por qué? Y porque no, pero domingo pues es el único día que yo tengo para limpiar mi casa, ¿verdad? O domingo es el único día que yo tengo para pasar con mi familia. O domingo, yo no sé si vos decís eso, ¿verdad? Pero hay gente por ahí que dice, ¿verdad? A lo mejor no es tu caso. Tenemos que aprender, hermanos, a entender qué es lo verdaderamente importante. Lo verdaderamente importante. Y lo verdaderamente importante, lo verdaderamente necesario es ir y estar a los pies de Cristo. Eso es lo verdaderamente importante. Y María había aprendido eso, ¿verdad? Ciertamente que se desanimó, le golpeó la muerte de su hermano y necesitó de alguien que como Marta viniera y le dijera de parte del Señor: Jesús está aquí y te llama. Y parece que le despertó eso a María. Y dice que se levantó deprisa y se fue. Y nadie entendió ahí qué estaba pasando. Y dijeron: se va al sepulcro a llorar ahí. Vamos. Sí. María, esa palabra que venía de parte del Señor, ella recibió y se levantó y se fue. Ahí está, ¿verdad? Y fue una vez más, se postró a los pies del Señor. Sí. Y no es una crítica ya otra vez a Marta, ¿verdad? Porque muchas veces somos injustos con Marta. Pero no dice que Marta haya hecho eso. Jesús, lo que sí dice es que María hizo. Y creo que por algo dice, porque quiere el Señor que nos fijemos en esa costumbre, en ese hábito que tenía María de estar a sus pies. A mí me gusta esa canción que solemos cantar. No sé quién es el autor de esa canción, pero hermanos, ese es el lugar más sublime al que podemos ir todos los días, ¿sí? A los pies de Cristo, para presentarnos delante de Él y para que Él nos levante. ¿Sí? Porque al que se humilla, Él le levanta. ¿Sí? Y para escuchar sus palabras. ¿Dónde procura ayuda el hombre? ¿A dónde va en sus momentos de aflicción? ¿A dónde invita el mundo a ir? Y yo tengo aquí anotado algunos recursos. A lo mejor, yo sé que estos no son todos, pero el hombre procura ayuda en fuentes sin agua. El Señor también dijo: ustedes me dejaron a mí y cavaron para sí cisternas, pozos, fuentes sin agua, cisternas rotas. ¿Sí? El hombre busca refugio en el alcohol, las drogas, los ídolos. Ante ellos van a postrarse, ¿sí? Porque le dicen, pues, ¿sabe qué?
este santo, este ídolo, ese es milagroso, ¿verdad? Sí. Y entonces se van a buscar fuera de aquel que verdaderamente, como dice el salmista, mi socorro viene de Jehová, mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Los espiritistas no nos van a traer el remedio, aunque a veces parece que, sí, como a veces dicen, sí, andate junto a fulano, andate junto a fulana, ese es, vale, ese, sí, así se dice, sí. Ese sí es poderoso, ese, ¿verdad? Ese que te rece, ese, sí. Y el hombre va detrás de eso, procurando aquello que no va a encontrar. María sabía que podía ir y llevar su dolor a los pies de Jesús. No hay otro lugar, no hay otro nombre, no hay otro refugio, sino Jesús, el Cristo. ¿Crees esto? ¿Se acuerdan de esa canción también? Un coro que cantábamos. Dios está aquí, ¿sí? Sí. En el tiempo que suceden estas cosas que estamos leyendo, que sucedieron estas cosas, Jesús estaba también limitado por aquello que Dios determinó que él tomara en ese momento, que era un cuerpo de carne, ¿verdad? Y entonces él no podía estar allá por la provincia de Perea, donde Juan había estado bautizando, y no podía estar al mismo tiempo en Betania con sus amigos y con Lázaro, ¿verdad? Le llevaba tiempo recorrer los caminos. Hoy, hermanos, nosotros podemos decir en todo tiempo, como creyentes, ¿sí? Si vos sos un creyente, se te puede decir, y vos podés decirle a cualquier persona, ¿verdad? Llevando el mensaje de la palabra de Dios, vos podés decirle, Jesús está aquí y te llama. ¿Sí? Y vos podés saber eso también. Para cada circunstancia, situación de tu vida, Jesús está aquí y te llama. Oremos. Padre nuestro, gracias te damos por tu palabra. Gracias por este privilegio que tenemos tus hijos, Señor, de poder venir a los pies de Cristo cada día, a tener comunión con Él, a venir con la carga y con la suciedad también que se nos pega por el camino, a encontrar con toda certeza perdón, a ser limpiados de nuestro pecado, porque Él es fiel y es justo para limpiarnos de todos nuestros pecados y quitarnos nuestra maldad. Padre nuestro, gracias por tu palabra. Gracias por tu consejo, por tu orientación. Gracias, Señor, porque hemos sabido que no hay otro nombre, no hay otro refugio, no hay otro Salvador, no hay otra fuente de agua viva como nuestro Señor, como nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén.